Me abstenía de contestarle. Descubría en su naturalidad, al saciar sus apetitos y los míos, una experiencia del placer que me desgarraba en dolorosos celos retrospectivos. La observaba con amor y odio alternativamente. Amor hacia lo que juzgaba que podía enaltecerse, odio por lo que su ligereza me haría sufrir. Estaba en presencia de una criatura para quien la vida amorosa consistía en una exclusiva función de los sentidos, fijados, no sé hasta qué punto, en un individuo cuyas facultades intelectuales no alcanzaban a interesarle ni poco ni mucho. Con todas las mujeres extremadamente sensuales, Irene gozaba de los placeres que nacían de sí misma. El individuo era un pretexto, cualquier bajo vientre podía satisfacerla. Quizás en esta certeza radicara el origen de mi rabioso deseo hacia ella. No podía prescindir de la profundidad de sus caricias, como el fumador no puede despegarse del cigarrillo que le deja la boca acre. Lo grave es que, separados por tal diversidad de experiencias, el desnivel entre su inteligencia y la mía no se alimentaba ni accionando la más compacta sensualidad. Ciertos conceptos de Irene me crispaban hasta el furor. Su admiración se exteriorizaba siempre en la dirección de los militares, o por los caciques de pueblo dedicados a galimatías de la política y otras personalidades del mundo burgués. Cuando más tarde eligió su profesor de música, este resultó un invertido para quien el público de un concierto era respetable si entre sus oyentes se encontraba cónsules o agregados a una legación. Cada acto de la jovencita analizado revelaba una carencia casi absoluta de sensibilidad moral, lo cual no impedía que yo me sintiera ligado a ella, como si lo más íntimamente falseado o depravado en mí encontrara correspondencia sanguínea en los sentimientos que le criticaba. Tipo de querida, eso. Irene tenía un concepto sumamente erróneo de la arquitectura de la entretenida. Creía que aquella es la mujer que nos distrae, sin darse cuenta que el amante estereotipaba precisamente ese ejemplar de mujer por ella representado, frío en una dirección, carnal y ardiente en otra, la bestia afiebrada que ha sido construida para la oscuridad de la alcoba y que en las caricias furtivas revela su potencia irresistible. Yo examinaba a Irene buscando desesperadamente en la jovencita algo que la salvara de la ruina que en mi interior se preparaba, y al quedarme solo revisaba sus escasas palabras, sus gestos, sus hechos. Salvo el espíritu de justicia, término con que designamos cierta necesidad de equidad, Irene estaba vacía. Era una hermosa casa que había que amueblar. Dentro de ella cabía lo malo y lo bueno. Un día me dijo: llegaste hasta mí en el momento en que yo estaba por tomar un camino torcido. Le creí, como creí muchas palabras que por el solo hecho de decirlas ella debí rechazar. Cerraba los ojos. Era inútil cuanto yo hiciera para engañarme. Si Irene me hubiese considerado como un amante que en su existencia no podía desempeñar sin un papel reconstructor, mi conducta y mis preocupaciones se hubieran dedicado a hermosearle la vida. Pero ella discernía en mí un esposo, el futuro esposo, y a un marido no es indispensable comprenderlo. Tal es el criterio de las madres de estas criaturas. Basta con adaptarse a los deseos del hombre, conducta regida por una fracción de pereza mental y otra de sensualidad fácil, casi siempre produce resultados positivos. Cuando las evidencias adquirían una intensidad desesperante, me decía: no importa, es necesario que conozca ese nuevo género de esclavitud que en nuestro ambiente de hombres sin carácter impone la hembra joven, voluptuosa, asesorada por la anciana técnica en las flaquezas del sexo masculino. ¿No estaba yo en camino de ello? ¿No comenzaba a impregnarme de esa complicidad de tres que eslabona una turbia junta en la cual la madre termina por sonreír con un esguince sonrojado al novio y a la hija, que a ella le consta que han estado minutos antes ayuntándose incompletamente sobre los almohadones de la sala? A pesar de que despreciaba a la señora Loaiza, Irene me ligaba a ella. Probablemente la madre reproducía en su mente los placeres ansiados por la hija, lo juzgaría etapas inevitables para su satisfacción y técnica de indiscutible eficacia para asegurar la consumación de un matrimonio. Esta evidencia de complicidad me impregnaba de molicie agradecida. Creo que sin avergonzarme me hubiera atrevido a consultarla a la señora sobre el más escabroso tema de nuestra intimidad. Estábamos allí uno frente a otro, encadenados por la potencia de nuestros intereses e instintos y la densidad de la propia aventura, situada en aquella latitud por exclusivo deseo de ellas que así la habían encaminado. Éramos compinches de un pasaje tenebroso, y yo no podía sustraerme al placer contaminado por semejante sociedad pegajosa.
Otras, en cambio, las detestaba, porque le faltaba inteligencia para comprender el estado psíquico en que me encontraba y explotarlo en una dirección más conveniente para sus fines. ¿No reparaban que, a pesar de las dudas, deseaba rabiosamente dejar de ser una individualidad para convertirme en una partícula insignificante de la familia Loaysa? Sí, y la más mínima, deseo provocado por el vértigo nacido de subitáneo descenso vertical en el pozo de la pasión. Pienso, mientras escribo estas líneas, en la crítica que se hace después de las batallas a los planes estratégicos de vencidos y vencedores. Recuerdo frases del mariscal Foch: la victoria se obtiene siempre con residuos, con restos. Al anochecer de la batalla todos están fatigados, los vencedores igual que los vencidos, pero con una diferencia, que el vencedor tiene más obstinación, más fuerza moral que el vencido, y pensar que ellas fueron tan ignorantes que no repararon en mi absoluto deseo de que aquellos únicos vestigios morales, los que pueden convertirnos en vencedores, me fueran destruidos. Qué inepcia, qué falta de tacto, qué poca imaginación. Yo me entregaba y ellas, para tomarme, atinaban a poner en juego recursos tan absurdos que a la legua revelaban la torpeza intelectual de quienes los habían confeccionado. A este propósito recuerdo un diálogo con la madre. Nos encontrábamos Irene, la señora Loaysa y yo de visita en la casa de Zulema. Ignoro por qué motivo aquella tarde Zulema no concurrió al Colón. Observé que estaba un poco demacrada. Después de los primeros cumplidos, la conversación se deslizó rápidamente hacia la situación anormal en que me encontraba con respecto a Irene. Como de costumbre, la jovencita participaba de la conversación con su silencio y miraba atenta, siempre que se planteaban cuestiones graves. Lo he observado más tarde, ella se desplazaba hacia un ángulo neutro. Los demás, su madre, Alberto y Zulema, trataban el asunto. La señora Loaysa me atacó rápidamente. Si usted estuviera enamorado de la nena, ya se habría divorciado. Semejante obstinación respecto a un propósito que yo pensaba llevar a la práctica me irritó. Yo no le he dicho a usted que no me piense divorciar, y de inmediato, tratando de anular la brutalidad de mi contestación, me engolfé en una disquisición abstracta acerca de los inconvenientes que se encontraban en los tribunales de justicia, las trabas jurídicas, las chicanas de los procuradores, que eran hombres siniestros, con cuello palomita y polainas, más sucias que sus dedos. La madre de Irene repuso rápida: vea, Zulema acaba de contarme que un músico del Colón abandonó en la calle a su mujer y 3 hijos para unirse a una bailarina. Así proceden los hombres cuando quieren. ¿Qué tantas contemplaciones como las que tiene usted con esa mujer? Yo no sabía si maravillarme ante tamaña inmoralidad, como la que esa mujer de cabello blanco exhibía descaradamente, o si preguntarle: dígame, ¿le gustaría a usted que yo me casara con Irene y después, por seguirla a una bailarina, le plantara a ella con 3 hijos en medio de la calle? Pero me limité a contestar: en realidad, si no me he divorciado es porque carezco de medios económicos. Usted sabe que la adoro a la nena. La terrible vieja desató el concepto práctico. Con la adoración no hacemos nada, hay que proceder como hombre. En aquel instante pensé: para proceder como hombre con esta mujer debía dejarla embarazada a la hija y después decirle: venda esta pequeña a otro imbécil que quiera cargar con ella. Continuó la viuda: tome ejemplo del músico, con 3 hijos. Pero claro, prosiguió la señora Loaysa, si uno se va a andar con tantas contemplaciones. Yo recordaba nuestra primera entrevista. Ella no tenía ningún apuro en casar a sus hijas, estaba muy bien en su casa. Luego la conversación amainó, desenvolviéndose hacia otros temas. Poco antes de retirarnos de la casa de Zulema, Irene me dijo: vení a cenar a casa, mamá dijo que te invitara. Y esa noche, viajando en el tren, Irene a mi lado, la señora Loaysa enfrente, conversamos los 3 acercando las cabezas al oído uno del otro. Pasajeros de Tigre, al cruzar el pasillo, nos lanzaban una oblicua mirada, brillante de inteligencia irónica, que decíamos nada y mucho. Nos confiábamos cavilaciones cuyo valor multiplicaba la certidumbre de la complicidad. Cada uno de nosotros, madre, novio, hija, discerníamos sin duda alguna el plano anormal en que estábamos colocados. En nuestro fuero interno repudiábamos teóricamente los actos que prácticamente consentíamos, y la violación consecutiva de normas internas convertía el juego en una aventura siniestra. Allí los sentimientos más opuestos encontraban correspondencia, como los múltiples aros concéntricos que se forman en el agua al arrojar una piedra y que se compenetran ampliándose a medida que anulan su pequeña extensión. De este modo se explica que amara a la señora Loaysa, admirando su insolencia como una virtud, más encontraba admirable el espectáculo de su audacia y esa meliflua autoridad dura que imponía en el curso de nuestras relaciones.
Para justificarse, ella decía, el difunto era muy enérgico. Lo que no explicaba era si el teniente coronel hubiera sancionado nuestras relaciones. Esto no impedía que la señora Loaiza, a pesar de aisladas disputas como las que anoté en la casa de Zulema, me estimara. Sentía hacia mí el afecto egoísta y satisfecho que experimentan las madres por esos machos débiles y sensuales que intuyen permanecerán encadenados y esclavizados al sexo de sus hijas, y que por esas hijas que ellas aman tanto, trabajarán como bestias, adorándolas y rodeándolas de todas las comodidades que pueden aspirar sus naturalezas voluptuosas. Recordaba ciertos cuadros, el de la madre y la hija y un hombre. La madre y la hija embarazada conversan afectuosamente, son amigas íntimas y se comportan de tal modo porque la hija no puede olvidar jamás que esta madre es su cómplice. Le ayudó a atrapar a un infeliz cuya única finalidad en la vida es satisfacerla ampliamente en todas las direcciones. Por eso, a medida que renunciaba a la personalidad, aceptando que la potencia del embrujo me impregnara las más insignificantes partículas del organismo, crecía en mí una voluptuosidad tenebrosa y tenaz. Estaba al margen de la perdición. Contemplaba a la madre con el agradecimiento abyecto con que un enfermo mirara a un cirujano tenaz que ha sabido convencerlo para que se sometiera a una operación dolorosa. Una vez cumplida en todas sus etapas debe proporcionarle satisfacciones exquisitas, lo cual no me impedía decirme, tal como si yo fuese un espectador ajeno al drama, qué maravilloso es el egoísmo de esta vieja terrible. Ama a su hija por encima de toda moral y restricción justísima. Ella, que en nuestra primera entrevista fingiera recatarse de obrar por temor a lo que diría la gente, evidencia prácticamente no importarle un comino el juicio de los que lo rodean. Es necesario que su Irene se case, y ella únicamente retrocederá ante el crimen que pena la ley. Su conducta era completamente opuesta a la que trataba de hacerme creer inspiraban sus decisiones. Perfectamente situada en la hipocresía del ambiente, me sugería la pregunta de si a tal madre simuladora no correspondía una hija más solapada aún, y cuando mis dudas insinuaban tales posibilidades observaba a Irene con fría crueldad. La jovencita me haría pedazos, era innegable, pero yo la destrozaría, y quizás con más violencia que ella a mí. Entonces su presencia tornábase insoportable. Mi sensibilidad descentrada acogía las muestras de su afecto con displicencia irónica. Irene en su hogar, administrada por la viuda, me repugnaba y atraía como una fiera cuyos zarpazos me desgarraban la carne encima de los huesos y después el corazón. Ella se daba cuenta, apartándose de mí, se echaba a llorar silenciosamente. Recuerdo que una vez, después de una de estas escenas crueles, nos abrazamos con furor, los dientes se nos aplastaban en los labios y gemimos entre los estremecimientos del deseo. Somos dos fieras iguales, iguales. En cambio, al alejarme de Irene, es decir, cuando mi sensibilidad recuperaba su posición habitual, experimentaba sinceros remordimientos por los sufrimientos que le proporcionaba, hasta el punto que le hacía telegramas desde Buenos Aires, para que al experimentar la sorpresa de recibirlos tuviera una constancia de que mi pensamiento trabajaba continuamente en torno de ella. Pero, a medida que pasaba el tiempo y se aproximaba la hora de ir a su casa, la invencible repugnancia aparecía en mí. Fisiológicamente esta repugnancia es la resistencia de la sensibilidad de ser desplazada a un costado de su eje por la atención involuntaria que le imponen espectáculos desacostumbrados. El tránsito, comprendido entre la estación de ferrocarril y la casa de Irene, despertaba en mí magnitudes de náusea. Aquellos 300 metros que debía recorrer me eran odiosos. Luego, en el recuerdo, fue deseando ese tránsito más porque no afectaba a la sensibilidad que sabía no sería nuevamente conducida por él. Todas las puertas de calle de ese derrotero emanaban un chisme, un secreto, un insulto, una reflexión. Las mujeres que en las puertas de calle eran felices con sus maridos en mangas de camisa me recordaban a mi esposa abandonada, triste y sola. Llegaba a tal punto la violencia de esa repugnancia que, para anularla, seguía casi todos los días caminos distintos, que impidiendo que me familiarizara con los rostros de las personas, diera a mi viaje la característica de un paseo accidental.